¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video reacción a una de las noticias que tuvo este viernes, que fueron realmente impactantes a nivel de la comunidad del boxeo cubana, porque se cayó, se vino abajo la pelea del regreso de Robeisy Ramírez en Uzbekistán, enfrentando a un tal Asror Bokidov, un hombre que tiene al menos un buen palmarés en términos de la estadística de sus peleas ganadas, pero realmente poco conocido y con rivales desconocidos. Por alguna razón, Robeisy Ramírez aceptó ir a pelear al otro lado del planeta, llevando consigo para su pelea del regreso, 17 meses después, a su nuevo entrenador, Robert García, y realmente terminó todo en un desastre, ¿no? De acuerdo a lo que dice Robeisy, como que le quisieron pasar la pierna, como decimos en términos populares. Digamos, vean ustedes allí, él lo publicó en las redes sociales, y él dijo de que funcionarios asociados con el Consejo Mundial de Boxeo le informaron que no era posible realizar una resonancia magnética el día de la pelea y que los resultados tardarían aproximadamente 3 días en estar disponibles. Por esa razón, entonces, Robeisy no podía pelear, ¿no? Se canceló la pelea. El supuesto promotor Rai Seed Boxing, con el respaldo del CMB, dijo que no era posible hacerme una resonancia magnética, dijo en sus redes sociales Robeisy, hacerse la resonancia magnética hoy y que los resultados tardarían 3 días. La resonancia está claramente fechada hoy, 29 de mayo, a las 5:37 p.m., realizada y entregada al mismo día, solo 2 horas antes de mi pelea. Tengo los resultados de la prueba en mis manos, estoy listo para pelear. Tengo un gran respeto por Mauricio Sulaimán, pero lo que sucede en estas partes del mundo merece ser investigado, escribió Robeisy Ramírez. Después apareció una versión de que aparentemente los promotores de esta Raicid, donde no nos queda claro si es la promotora con la cual él se vinculó después de abandonar Top Rank y abandonar también la dirección en la esquina de Ismael Salas y vincularse posteriormente a Robert García, no me queda claro, lo aclaro, porque hay muchas informaciones desencontradas. Pero, digamos, es esta la promotora que lo convenció de ir a pelear allá. Y de acuerdo a una información que está circulando, aparentemente divulgada por el propio Robeisy, le exigieron que firmara por 3 peleas con ellos. Entonces, como que Robeisy se negó. El punto es que lo que nos queda claro es que la ida de Robeisy a Uzbekistán, si se quiere, un destino exótico para él, más allá de que Uzbekistán es un destino boxístico importante, allí se han realizado, hay peleadores importantes, campeones del mundo, es decir, esa zona no es desconocida para el boxeo, pero queda al otro lado del mundo. Incluso hay una diferencia enorme en el uso horario, lo que implicó a que se fuera ya unos días antes su entrenador, Robert García, que es un hombre muy ocupado, que tiene un ajetreo enorme en su vida por aquello de que no solo es un analista de boxeo que tiene responsabilidades y compromisos con algunos medios, sino que también tiene a su cargo una cantidad importantísima de boxeadores, algunos campeones mundiales, otros en camino a hacerlo, algunos en camino a peleas eliminatorias, es decir, él tiene un trabajo muy serio y todo su tiempo está ocupado. Entonces, todo este tiempo que le dedicó a, a Robeisy Ramírez es tiempo perdido. Me imagino que esto lo que también deja claro que la relación de los dos no empezó bien. Independiente de que Robert García la entienda, se haga cargo de que hubo allí un error que perjudicó a Robeisy Ramírez, es un nuevo error que se suma a una carrera en la cual ha tenido errores en el pasado reciente, Robeisy Ramírez. En sus peleas, yo les decía, uno de los temas que fue recurrente en el manejo de la información asociada con Ismael Salas fue aquella revancha contra el Divino Espinosa que quizás se apresuraron a realizarla. Quizás hubo errores en el manejo de su carrera, que son muy similares, por ejemplo, a los errores que ha cometido David Morrell, más allá que sean errores diferentes, pero en el manejo de su carrera, de lo que significaba al principio su carrera, de lo que venía precedido de 2 títulos olímpicos mundiales con el peso que tienen, y que había empezado con viento en la camiseta, quizás en ese momento hubo un error de gestión que ha sido muy común en muchos boxeadores cubanos. Volvemos a lo mismo. Con muchos boxeadores cubanos, los inicios son, digamos, auspiciosos, pero el trabajo en los escritorios, sumado al desconocimiento de cómo moverse en este mundo tan difícil,
tan resbaladizo del boxeo como negocio, recuerden que el boxeo es más un negocio que un deporte, los hace cometer errores. Y esto es evidentemente, más allá de que tenga razón Robéis y Ramírez, es un error grueso de haber aceptado ir a pelear en un lugar, en un destino en el cual evidentemente llegan, no sabe lo que le espera. Hay antecedentes cercanos que obligan a evaluar muy bien ese tipo de movimientos. El caso concreto, por ejemplo, de David Morrell, que asumió una pelea que quizás no debía haber asumido porque no estaba preparado, se había preparado para enfrentar a, a Callum Smith. Fue una pelea de esas de trámite y ya vieron en lo que terminó, al punto de que perdió la oportunidad de ir a una eliminatoria importante para ir por un título. A propósito de eso, me respondió hoy mi comentario el propio presidente de la OMB, diciendo, ustedes pueden verlo, ¿no? Incluso se los coloco aquí, lo tiene ahí adelante. El presidente de la OMB me respondió diciendo de que David Morrell se le había comunicado que si perdía contra Chile, perdía también la opción de pelear la eliminatoria. En respuesta directa a un pequeño video que yo coloqué en las redes sociales, que es un extracto de lo que hablé en el último vivo, el relacionado con Benavides y Michael Liam, donde una de las cosas que yo pongo sobre la mesa es aquello de que, a mi juicio, David Morrell no debió perder su lugar en la fila, porque había asumido una pelea de trámite simplemente porque la lesión que denunció supuestamente que sufrió Callum Smith no fue culpa de Morrell. Y Morrell había invertido tiempo, dinero para prepararse para esa pelea, entonces aprovechó el tiempo para una suerte de esparreo que le salió mal. Entonces yo también le respondí, ahí lo tienen ustedes delante, lo que yo pienso, porque es verdad, fue información pública, pero la OMB debería haber considerado, ¿no? O sea, es una manera de verlo. Pero en ese aspecto, Robéis y Ramírez cometió un mismo error, porque está yendo hacia un lugar que no sabe con qué lo esperan. Yo estuve revisando la prensa uzbeca, hoy en día es muy fácil hacerlo, y daban esta pelea como muy complicada. Un rival, este hombre Asror Bokidov, un hombre que de empuje, de fuerza, un hombre de tomar riesgos en sus peleas y que le iba a ser una pelea interesante, al menos eso es lo que creían. Es decir, se estaba preparando para saltar al primer plano. Imaginen ustedes que este Bokidov, que nadie lo conoce, pero que tiene un buen palmarés, le gana a Robéis y Ramírez, que es un doble campeón olímpico, que es un ex campeón mundial, y salta al primer plano e inmediatamente le va a salir alguna pelea. Es decir, él iba al otro lado del mundo a una pelea de riesgo, más allá de que fuera un rival de inferior nivel boxístico. Robéis hace 17 meses que no pelea, cambió de entrenador, lo que significa muchas cosas, tiene que adaptarse a lo que le pide, y al mismo tiempo, por aquello de las balas perdidas, existen, siempre existen. Vean lo que le pasó, por ejemplo, ahora a Alexander Usyk. Imaginen ustedes una derrota en su regreso, allí se termina todo. Entonces, si le sumamos esto, esto que está denunciando el propio Robéis, es un desastre. Todo esto es un desastre total. Y digamos, la culpa es de Robéis, definitivamente, o quien esté manejando su carrera. Tenían que haber tomado una peleita por aquí cerca y empezar a trabajar despacio, sin un rival de cuarto nivel que le permitiera ir mostrando que se va animando, que quiere hacer cosas bien, empezar a entender la estrategia nueva que puede aplicarle a su boxeo Robert García, pero no emprender una aventura de este tipo, repito, al otro lado del mundo, donde no sabe con qué lo esperan. Hay muchos boxeadores que han sido convencidos de ir a pelear por aquellos lados y le ha ido mal. Y muchas veces le ha ido mal contra rivales inferiores, por aquello de que le pagan un dinerito más de lo que están ganando por estos lados, pero ese no es el caso de Robéis y Ramírez, porque es un hombre que ha estado en el mero primer nivel, ha sido campeón mundial y digamos, hay una expectativa enorme para que vuelva, porque realmente es uno de los grandes animadores en la división de las 126 libras. Digan lo que digan, con lo poco que se sabe, desde mi perspectiva, el gran equivocado ha sido Robéis y Ramírez. Y todo esto se inscribe como en una tendencia que se está dando con muchos boxeadores cubanos, que repito, de acuerdo a mi mirada, es un error que cometen todos los que aterrizan en el mero profesionalismo, con muchos desconocimientos, con mucha ignorancia sobre ese mundo resbaladizo allí de los escritorios, porque al final del día, recuerden ustedes que el boxeo, más que un deporte, es un negocio.
Los boxeadores tienen inevitablemente que transformarse en empresarios o de lo contrario mueren en el intento, son utilizados muchas veces y son otros los que se ganan el dinero y terminan después. Por eso se da mucho con los boxeadores cubanos. Mucha gente no entendió, digamos, el concepto con el cual yo mencionaba a los boxeadores cubanos cuando me refería al tema Morrell, es que llegan, digamos, de un lugar donde carecen de una visión previa de lo que significa meterse en el negocio del boxeo y muchas veces no caen en las mejores manos. Hay mucha ave de rapiña suelta alrededor de lo que es el boxeo. Es normal, es un negocio y los negocios son para ganar dinero y muchas veces los boxeadores son víctimas. Y en ese caso entonces quizás Robeisy Ramírez está siendo víctima hoy de los errores que cometió al principio, pero no es disculpa que lo siga cometiendo en este momento. Por eso, haber ido a Uzbekistán es verdad, seguramente tiene razón en lo que le ocurrió, su queja tiene razón, pero al final del día, el mayor de todos los errores fue haber aceptado una aventura de ir a pelear a un lugar que no conoce contra un rival que no sabe si lo prepararon para hacerse un nombre gracias a Robeisy. Salió todo mal, tiene que volver a empezar de nuevo, pero repito, incluso esto puede haber afectado su relación inicial con el propio Robert García, que ha perdido el tiempo en estos últimos días y es un hombre que no tiene ese espacio para perder tiempo porque dirige muchas carreras. Ojalá que se arreglen las cosas y cuando vuelva a pelear lo haga por aquí cerca para no pasar estos verdaderos huracanes. Robeisy Ramírez allá en Uzbekistán peleando contra un Taras Bokidov que según dice la prensa uzbeca lo estaba esperando para irle a la yugular y tratar de ganar nombre gracias a Robeisy. Por ahí capaz que si no se dio la pelea fue una suerte, porque yo no me imagino lo que puede ser si después de lo que ocurrió con Morrell, el que pierde es Robeisy contra un completo desconocido.